Club de Prensa, hoy con nuestros analistas conversando la actualidad, una actualidad que nos lleva a informes periodísticos que revelan que diversas fuentes en el Departamento de Defensa están avanzando. La información no ha sido confirmada oficialmente o anunciada oficialmente, pero sí confirmada por esas fuentes periodísticas que no se identifican, esas fuentes oficiales a través de los medios de comunicación, y que sabemos que el presidente Trump haya tomado la decisión de retirar de forma completa las tropas que se encontraban en Siria, que se encuentran en Siria, unos 2.000 efectivos. Y dice el presidente Trump que, o estas fuentes, que el presidente ha tomado esa decisión porque la batalla contra el autodenominado Estado Islámico se ha ganado, por un lado, y por el otro, permanecer en Siria es muy costoso como operaciones y muy riesgoso para las tropas. Profesor. Me parece una cosa bien seria y no sé exactamente, porque la noticia es sumamente fresca todavía para saber analizar eso, pero me parece que todo, más que todo, tiene que ver con Turquía. Porque ahora Turquía ha amenazado a invadir donde están los aliados de las tropas norteamericanas, y Estados Unidos ha dicho que no puede. Ahora, si van a retirar todo eso, entonces los kurdos, que son los aliados, entonces están expuestos más bien al asalto de los turcos. Entonces van a entrar los turcos en Siria, en esa área, y van a sacar a ellos de allá. Eso es por lo menos la ambición, y creo que eso realmente es el problema acá, porque en realidad Estados Unidos con los aliados turcos domina como 1/3 de todo el país de Siria ahora, porque con sus bases militares estratégicos en el desierto más que todo, y con la frontera con Turquía, están allá. Entonces eso es realmente un cambio muy, muy grande en las alianzas. Bueno, el presidente en un tuit que acaba de sacar dice que Estados Unidos derrotó al Estado Islámico y quiere ser la única razón por la cual Estados Unidos estaba en Siria, y que eso había sido su promesa de que no tenían ninguna otra razón de estar ahí. Yo creo que el tema, en el estilo normal de Trump, siempre él negocia todo. O sea, él maneja la política exterior como maneja los negocios, y yo estoy de acuerdo que él está tratando de negociar, o sea, primero con Turquía, después esto es un tema con Arabia Saudita, el compromiso o no que hay. Yo creo que también es una señal que estar haciendo con los rusos, tratando de jugar con algo más con los rusos, que obviamente están en una pelea que no puedes ganar. Aquí son niveles y niveles de peleas que no se están dando. Los Estados Unidos no tienen el compromiso real de liquidar esto. Yo creo que en cierta forma es una manera ya de salir de un problema y decirle a Turquía, a Arabia Saudita: si ustedes quieren pelear esta pelea, síganla peleando ustedes, para nosotros no es importante. ¿Y Rusia? Yo creo que le da también cabida a Rusia. Claro, pero le está dando de cierta forma, aquí simplemente está consolidando que Assad, con el apoyo de Rusia, ganó. Y si el problema persiste, un tema del Estado Islámico, que se encarguen ellos. ¿Por qué tienen que ser los Estados Unidos los que están ahí? Ellos consideran que lo que les tocó a ellos ya hicieron el trabajo. Pero yo creo que esto es una negociación. Aquí vamos a ver muchas cosas más en las próximas horas de cómo es, qué es lo que le está tratando de generar el comportamiento de la región. Sí, bueno, son muy buenas noticias para 2.000 soldados y sus familias, que ojalá estarán para acá, para Navidades, ¿no? Muy malas noticias para quienes creen que el Estado Islámico sigue siendo una amenaza potencial. Claro. Y una contradicción flagrante de lo que había prometido el presidente Donald Trump en la campaña, que no iba a telegrafiar sus acciones, especialmente en geopolítica, como lo hacía Barack Obama, porque era prevenir al enemigo. Aquí no entiendo por qué están haciendo el anuncio, ¿verdad? Obviamente, si algún miembro del Estado Islámico está viendo estos cables, va a decir, bueno, nos mantenemos un ratito y después regresamos. Yo también coincido con el profesor, creo que tiene que ver con Turquía. Turquía prometió no solo invadir, prometió lanzar ataques aéreos contra las fuerzas aliadas de Estados Unidos. Esto obviamente va a generar más vulnerabilidad bajo el argumento turco de que los grupos turcos son terroristas y que por lo tanto son una amenaza a su seguridad nacional. Los kurdos. Entonces, yo creo que esto se embona muy bien en esta lógica. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Vamos a seguir atentos entonces a esta información, que es muy reciente y que, como veían ahora,
también ha sido confirmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que justifica la decisión por la derrota frente al autodenominado Estado Islámico. Les propongo que hablemos de Bruselas. Las negociaciones para el presupuesto de los miembros comunitarios es uno de los elementos que genera más fricción dentro de la Unión Europea, particularmente con aquellos países que no quieren someterse a las normas, al terreno de juego que marca la Comisión Europea. En las últimas horas, Italia ha llegado a un acuerdo con Bruselas para finalmente aprobar su presupuesto. Una batalla que se remonta a negociaciones de los últimos 2 meses. Pedro, Italia ahora se somete a las normas de Bruselas, pero durante 2 meses ha alentado esa sensación de que Bruselas estaba perjudicando los intereses de los italianos. ¿Tendrá consecuencias? Yo no creo. Yo lo que creo es que Europa es muy útil de vez en cuando para los políticos. No solamente que te genera una cierta disciplina, pero siempre hay el malo al que echarle la culpa. Entonces yo creo que cuando tú haces campaña y llegas con una campaña y te sientas a sacar los números de verdad, ya sobre el gobierno, te das cuenta que sobreprometiste. La mejor forma de corregir las sobrepromesas es tener a quien culpar. Y yo creo que aquí se llegó a un buen acuerdo. Esta es la utilidad de Europa, en el fondo. Yo sí creo que es la utilidad de Europa. Yo creo que estos países dejados a su libre albedrío, yo creo que los déficits hubieran llevado a estos países al caos. Y yo creo que todos al final terminan necesitando Europa y utilizando Europa como el policía malo cuando lo necesitan. Yo creo que esto es ganar-ganar. Obviamente, se dio también porque Europa cedió también un poco. Y cedió porque ha tenido que ceder en el caso de Francia. Y ha tenido que, con la crisis tan rápida y súbita de Francia, que era un país que nunca se imaginó Europa tener que intervenir, las concesiones que ha tenido que hacer el gobierno de Macron ha generado una expectativa de que va a rebasar los niveles de déficit aceptables y por lo tanto, si vas a dejar que Francia haga eso, tampoco te puedes poner a apretar totalmente duro. Yo creo que, en cierta manera, en este juego, la crisis de Francia ayudó a que Bruselas bajara un poco y se llegara a un acuerdo que todo el mundo puede vender como un triunfo. Sí, definitivamente yo creo que en ese sentido el hecho de que se haya decidido llevar el recorte a 2.0% del Producto Interno Bruto, ¿no? A pesar de ser un gobierno populista que había prometido otras cosas, pues por lo menos les evita que haya una infracción de las autoridades comunitarias y van a tener que buscar una pelea y cómo buscar recursos de otra manera, ¿no? O hacer menos cosas. O hacer menos cosas. Hacer menos cosas. Bueno, en realidad me parece un problema estructural dentro de Europa, ¿no? En la comunidad europea, que Alemania en particular, que tiene la mayor productividad, utiliza más bien el euro para mantenerse bien, y todos los países del sur, Portugal, España, Italia, Grecia, sufren por su más baja productividad. Entonces, lo bueno es que sí se está ajustando de alguna forma, pero el problema estructural dentro de la comunidad europea sigue todavía, que solamente se podría haber arreglado con no tener la misma moneda, pero si la tienen, entonces tienen que ajustarse y es un problema de productividad más que todo en el fondo a largo plazo que no se ha resuelto con esta regla. Es una conversación ya mucho más grande si la Unión Europea funciona. Yo creo que el caso de Italia te está demostrando de que hay unos mecanismos de negociación que sí se pueden utilizar políticamente para sortear lo que es la promesa del populismo. Es decir, yo creo que esto te va creando cierta conexión. Fácil no va a ser. Y los casos de productividad, los problemas de productividad son problemas históricos. Y obviamente Alemania es un gran beneficiario de su productividad porque es un país exportador y que la Comunidad Europea le está abriendo mercados gigantescos a una Alemania productiva, ¿no? Sí.